Otra de las fuertes dificultades que tiene el gerente, sobre todo de las microempresas, es que cuando se mete a crear su negocio, cuando se mete a crear su empresa, no tiene en cuenta el conocimiento necesario que se debe tener sobre las personas. El mercado, cuando nosotros lo analizamos, puede presentar muchas cifras, puede presentar muchos análisis, pero en realidad el mercado son personas. Y las empresas, para su puesta en marcha, para realizar las funciones, también son personas. No obstante, la administración y la dirección es un tema de números y es un tema de control, pero se nos olvida que toda la gestión es con personas, sin importar el alcance que tenga la empresa, sea local, sea nacional, regional o internacional. Esta gestión de personas tiene su grado de complejidad porque a veces no se sabe dónde empieza y termina el alcance que tiene un sujeto en una organización. Nuestros empleados también son clientes, también son comunidad y también son mercado. El mercado también es comunidad y también son clientes y también son empleados. En esa medida, la transversalidad que se necesita en el entendimiento tanto de la mente como de la biología, como de los procesos que ejecutan las personas en su día a día, ese desconocimiento hace que nuestros productos y servicios no logren penetrar, llegar hasta volverse parte cotidiana de la vida de un sujeto. Ahí es donde se da uno cuenta quién es realmente un empresario profesional y quién realmente simplemente se metió a este cuento por solucionar un problema económico, o inclusive teniendo el sueño de crear una empresa, pero aún así se quedó en el formato, se quedó en la estructura, se quedó en el proceso y no aplicó las técnicas y las estrategias que son necesarias para poder motivar a las personas. Las personas son el negocio, no los productos ni los servicios. En esa medida, el desconocimiento cuesta caro, cuesta dinero, porque si usted no conoce a su cliente, no conoce a su empleado, no conoce las relaciones en una comunidad y no conoce las relaciones en un mercado, entonces usted definitivamente no conoce su negocio. ¿Cómo debe hacerlo? Primero, hay una cantidad de fuentes de información. Los aspectos que se estudian regularmente son la psicología. Ahí nos apoyamos con Carl Jung, nos apoyamos con Maslow. Hay otra cantidad de estudiosos, hay un buen número de propuestas que provienen desde la neurolingüística para el estudio de la mente, también desde la biología, y ahí es donde nos apoyamos, por ejemplo, en instrumentos de neuromarketing, porque esto necesita tecnología y necesita conocimiento. ¿Y qué es lo que estudiamos? Las relaciones de la psicología y la biología en contextos socioculturales que llevan a los sujetos a consumir, a crear rituales de compra, rituales de consumo, diferentes las dos cosas, y que corresponden a estereotipos que son sociales, estereotipos culturales y estereotipos comerciales que hemos creado nosotros con el mercadeo. Entonces, si no se conoce esa parte, es muy complejo llegar a la segunda parte, que es el de las aplicaciones, donde nosotros desde el empaque de un producto, desde su presentación, estamos creando ese mercadeo sensorial, estamos generando emociones y juntas las dos cosas, estamos creando mercadeo sensorial y estamos creando mercadeo emocional desde el impacto de lo que significa la forma, el brillo, el color, el olor, el sonido. Desde lo sensorial estamos creando experiencias emocionales. Para esto hay herramientas, se llama Sensory Maps, que en conjunto con otra herramienta que se llama Customer Journey Maps, creamos la experiencia del consumidor, la experiencia del cliente desde el momento en que el cliente se entera de que nosotros existimos y siente la necesidad, el deseo o el requerimiento de una solución y nos busca. Ahí es el momento en que se activa todo el proceso de Customer Journey Maps, desde su contacto, su entrada, su solicitud de servicio, la experiencia de la compra o del consumo de servicio y la post-venta o post-servicio y luego la continuación de la comunicación. Ahí, en grandes rasgos, tenemos nosotros que conocer cómo es esa experiencia del consumidor, o en lo físico, en lo presencial, o si también en el mundo digital, ahí nosotros empezamos a hablar en otro lenguaje que se llama experiencia de usuario, en la cual aplica toda la fórmula de AIDA, pero en la pantalla del dispositivo, ya sea un computador o ya sea un smartphone o una tablet, y empezamos a crear esa experiencia de usuario con una fluidez que permita engancharlo, que permita enamorarlo, que permita hacer las conversiones desde el proceso de inbound marketing, el embudo de ventas en internet, hasta llegar a que se convierta en un cliente. Ambas partes del proceso se aplican no solo para los mercados, sino que se aplica también para nuestros empleados, un proceso que se conoce como endomarketing. Al final, lo que se consigue es un marketing educacional en el cual nosotros, con estrategias de comunicación
comunicación, de relaciones públicas, de branding, construimos comportamientos en esos escenarios donde está nuestro empleado, donde están nuestros clientes, en la comunidad y en el mercado. Cuando hablamos de los empleados, entonces tenemos que empezar a tener táctica y estrategia que nos lleve hacia la formación de estructuras de comportamiento que arrancan por lo que la persona cree, siente, piensa, dice y hace en ese orden, aunque no con todos los elementos siempre, pero nos permite construir el comportamiento organizacional. Ahí nosotros tenemos que comprender que esto que se llama personas es la expresión de la cultura. Y la cultura, entonces, en los mismos escenarios va desde nuestra empresa, porque la empresa no son los aparatos, sino que la empresa es un ente vivo que tiene comportamientos como una persona, como un ente vivo. Los comportamientos de los empleados, más su desempeño, más toda la carga psicológica y biológica que tienen los empleados desde afuera y desde adentro de la organización. A eso es lo que nosotros le llamamos cultura, en la manera como se expresan todas esas cargas psicológicas y biológicas en comportamientos, en conductas, que se supone deben estar a favor de la organización, pero no siempre es así, sobre todo si no se tiene una estrategia. Estrategia que arranca por una estructura de comunicación conductual. Esta se debe construir en conjunto entre gestión humana y comunicaciones, siendo comunicaciones el responsable de la materialización de la comunicación conductual. El siguiente elemento es la potenciación del personal que tenemos. La diferencia entre los conceptos de recurso humano, gestión del talento humano y gestión humana está en este punto. Para el recurso humano, el sujeto es simplemente una pieza más. Y usted lo distingue en el lenguaje porque empiezan a hablar de que somos parte de un engranaje que mueve la máquina, que le presta servicio al cliente y obtiene rendimientos financieros. Los seres humanos no somos máquinas, los seres humanos somos multidimensionales. En el talento humano, el lenguaje es otro. En el talento humano es desarrollamos las competencias de las personas para que sean más eficaces en su desempeño y en la consecución de los objetivos corporativos. Ahí potenciamos las competencias, potenciamos las habilidades, se entrena a la gente y se culturiza a la gente. Eso es gestión del talento humano. Pero en la gestión humana, entonces empezamos a hablar de que los sujetos son multidimensionales, de que tienen familias, de que tienen vida, que tienen felicidad y problemas, y la organización lo que hace es proveer un escenario donde el sujeto crezca de manera integral. Diferencias entre los tres conceptos: recurso humano, gestión del talento humano y gestión humana. Esto desde lo operacional. Pero entonces empieza a articularse la emocionalidad. La emocionalidad en las organizaciones tiene que ver con el sentido de pertenencia. Si no hay una gerencia afectiva que tenga en cuenta el engagement de la emocionalidad, nuestros empleados nunca van a generar sentido de pertenencia. Aquí en la emocionalidad es que nosotros logramos ese concepto de ponerse la camiseta, amar la marca. Pero eso no se da silvestre, necesita una estrategia. Y además, el siguiente paso es cuando nuestras compañías empiezan a crecer o cuando nuestras compañías empiezan a decrecer. En ambas circunstancias se dan los procesos de adaptabilidad y cambio. Quisiera uno que siempre fuera en crecimiento. No siempre es así. A veces las condiciones económicas de los mercados hacen que las compañías empiecen a decrecer. Y entonces empieza la gente a asustarse y a generar comportamientos inadecuados. O cuando empieza a crecer, empieza a perder el control de sus funciones. Y se necesita todo un proceso de cambio para que la persona se adapte a ese nuevo crecimiento. En ese sentido, entonces el siguiente punto es aprender a colaborar. Ya el concepto de trabajo en equipo, que hace parte de la idea del recurso humano, en el cual nosotros somos piezas que se juntan con otras piezas para crear un equipo, ese concepto no funciona para la sostenibilidad organizacional. Es necesario que las personas pongan su energía y su intención de colaboración en el proceso organizacional. Entre otras porque el trabajo en equipo implica que todos estemos juntos, mientras que el trabajo colaborativo no necesariamente hace que todos estemos juntos. Las personas pueden colaborar, ser colaboradores efectivos desde su propio fuero interior y en muchas ocasiones sin necesidad de relacionarse con el resto del personal. Hay personas que tienen competencias extraordinarias desde lo operacional, pero no tienen tan buenas competencias en lo social, y nosotros no vamos a desaprovechar una persona que es muy buena en su trabajo porque simplemente no puede relacionarse con los otros. ¿Qué hacemos? Una estructura de trabajo colaborativo en la cual cada uno aporta desde sus capacidades y habilidades y genera la consecución de los objetivos a través de esa sinergia. Entonces, diferente la idea de equipos colaborativos a la idea de trabajo en equipo. Lo que nos lleva a lo siguiente, y es que las organizaciones necesitan que las funciones sean logradas con productividad. Aquí nosotros tenemos o hemos encontrado una situación interesante de analizar, porque vía mapa de procesos, vía gestión organizacional, hemos perdido el norte de lo que son nuestros OKR o los objetivos para resultados estratégicos, y nos hemos vuelto llenadores de formatos o nos hemos vuelto asistentes a reuniones, y hemos perdido la idea de que lo que se necesita es el
logro de un objetivo en una de las dimensiones de la dirección, ya sea objetivos financieros, ya sea objetivos de desempeño en términos de producción o objetivos de desempeño en términos de servicio al cliente. Como estamos tan ocupados llenando formatos, nos hemos olvidado de esa otra parte o le dedicamos menos tiempo a esa otra parte, y eso hace que la productividad general de la organización se disminuya e incrementen los procesos e incremente el llenado de formatos. Todo esto no es posible si nosotros como gerentes no nos entrenamos en un verdadero liderazgo. Ya hemos dicho en ocasiones anteriores que no es lo mismo ser un jefe que ser un líder, pero que tampoco debemos despreciar la condición de ser un buen jefe, porque lo que estamos haciendo es coordinar las sinergias de la organización. Y recuerde que el liderazgo tiene una condición, y es que el liderazgo debe tener seguidores convencidos, lo que no siempre se da y que tampoco siempre es necesario. Si usted es un buen jefe, las personas van a cumplir sus indicaciones con gusto. Si usted es un mal jefe, también van a cumplir sus indicaciones, así no sea tan a gusto, pero las van a cumplir. El liderazgo en este caso es la capacidad de juntar todas las energías de mi equipo, de mi personal, para que la gente desde su propio convencimiento, desde su propia decisión de entregar su vida al logro de un objetivo, lo haga. Entonces el liderazgo sí hace parte de la cultura. A eso le llamamos un estilo gerencial. Con todo esto, entonces volvemos al principio. No podemos olvidar que las organizaciones son personas, que los empleados mueven la organización, son el alma de la organización, pero que los clientes también son personas, que la comunidad que está en el entorno también son personas y que el mercado también son personas. Son cosas que el gerente que está iniciando no tiene en su cabeza todavía. La gestión de personas es clave para que el negocio funcione. Si usted no empieza por ahí y si usted no se arma de competencias para esa gestión de personas, en la práctica, aunque tenga muchos activos, aunque haya invertido mucho dinero, su empresa, su negocio no existe. Le invito a que trabaje en cada una de estas áreas, que la investigue, la estudie desde lo psicológico y desde lo biológico, desde lo cultural, para que usted adquiera esas competencias y logremos ser los gerentes que deseamos ser.